El frío y distante encanto del colegio tenía autismo severo y nunca había dicho una palabra desde que era niña. Hasta que me convertí en su compañero de carpeta. Al principio, pensé que simplemente era muda. Solo charlaba con ella como si no estuviera ahí. Aunque cada vez era rechazado, no me importaba. Pero no esperaba que, cuando la ignoré, la chica más bella del colegio realmente hablara. Estoy justo a tu lado. ¿Por qué le hablaste a otros? Al día siguiente, su rico padre vino a verme y me trajo dinero y comida. Con lágrimas en los ojos, me tomó de la mano. Mi hija finalmente habló. Joven, a partir de ahora dependo de ti. Esa frase me dejó completamente confundido. No esperaba que una persona parlanchina pudiera curar a una muda. Sena Ochen, ¿puedes dejar de hablar? Cerré la boca torpemente e hice el gesto de subirme el cierre de los labios. La maestra me miró sin palabras. He cambiado 99 compañeros de carpeta para ti, y puedes charlar felizmente con cada uno de ellos. Te dejo solo y hasta puedes hablarle a un gato. ¿Quieres que te dé un certificado? Toda la clase se volvió a mirarme. Vi un pequeño gato a mi lado profundamente dormido, con una expresión desesperanzada. Los compañeros le lanzaron miradas de simpatía al gato. Bien. Me impresionas. Comienza la clase. Siéntate junto a su Jingsue. La clase terminó. La maestra palmoteó el podio y se fue. Las miradas de simpatía de los compañeros recayeron sobre mí nuevamente. Era porque su Jingsue era la jefa más temida del colegio. Aunque era muda, el primer día ya había causado un revuelo en la escuela. Varios matones intentaron molestarla y ella los mandó volando 10 metros con una patada giratoria. Al final, esas personas fueron expulsadas del colegio. Su Jingsue seguía sentada en el salón sin un rasguño. Lo que era aún más aterrador es que también era la número 1 del grado. Eso demostraba que esta jefa tenía un CI altísimo, mucha fuerza y un temperamento humilde. La maestra fue realmente tajante esta vez. Me encanta hablar, pero también me da miedo morir. Su Jingsue no reaccionó mucho, solo se quedó sentada en silencio como de costumbre. Moví mis cosas lentamente con miedo. Pero no esperaba que la siguiente clase fuera matemáticas. Matemáticas, el enemigo de mi vida. Tengo que copiar o dormir. Sentado junto a su Jingsue, mantuve los ojos abiertos. No puedo dormir, no puedo dormir. Finalmente, logré soltar una frase. Señorita Su, tengo un problema. Me muero si no hablo. Haz como si no me hubieras escuchado, ¿de acuerdo? Su Jingsue me miró como si fuera un tonto y luego giró la cabeza en silencio. Tomé su reacción como un permiso tácito y empecé a hablar. Su Jingsue, ¿sabes que ese de nuestra clase y ese otro parece que están juntos? ¿Y sobre el almuerzo de ayer? Su Jingsue se puso los audífonos en silencio. Yo continué hablando como si no lo hubiera visto. Al final de la clase tenía la boca seca. Miré hacia ella, el rostro originalmente frío de su Jingsue parecía tener un toque de calidez. Me incliné hacia adelante con entusiasmo. ¡Qué buena canción estás escuchando! Déjame escuchar. De reojo, me di cuenta de que no había nada en la pantalla de su teléfono. Eso significaba que no sonaba nada en sus audífonos. Instintivamente miré en su dirección. El rostro de su Jingsue estaba levemente sonrojado, con un toque de calidez. Quizás era solo mi imaginación. Durante el siguiente mes, convivimos de esa manera. Yo seguía hablando mientras ella escuchaba en silencio. Pero ese patrón fue rápidamente interrumpido por un examen sorpresa. Si quedaba último otra vez, mi mamá me iba a regañar hasta matarme. Así que, por primera vez, no le hablé a su Jingsue durante la primera clase. De todas formas, siempre me había tratado como aire. Pensé que estaría bien. El primer día. El segundo día. El tercer día. Mordí mi lápiz e intenté tomar apuntes. Llegó la clase de matemáticas, que todos esperaban con ansias. No entendía nada. Se acabó. Bajé la cabeza con frustración. En ese momento, un cuaderno repleto de anotaciones fue empujado hacia mí. Miré a su Jingsue con sorpresa y vi que su expresión era un poco extraña. Recordé que ella nunca tomaba apuntes. ¿De dónde venía esto? Una idea poco realista vino a mi mente. ¿Podría ser que su Jingsue lo había preparado especialmente para mí? Pronto aparté esa idea de mi mente. ¿Cómo podría ella escribir tantas palabras inútiles por mi causa? Seguramente se lo había pedido a alguien más.
Así que rápidamente le agradecí a Su Jing-sue. Gracias, gracias. Su Jing-sue, eres mi diosa. Pero dije la última oración un poco más fuerte. La atención de toda la clase se concentró instantáneamente en nosotros. Su Jing-sue hundió la cabeza entre sus brazos con las orejas levemente rojas. Agité la mano rápidamente. No es nada. Estoy rezando. Mis compañeros ya estaban acostumbrados a mis excentricidades. Después de algunas bromas, todo volvió a la normalidad. Consideré cuidadosamente la posibilidad de aprobar matemáticas. Los apuntes de la mejor estudiante del grado, más hacer ejercicios, podría aprobar el examen. Pero necesitaba que alguien me explicara los problemas. El papel estaba lleno de rojo. Miré a Su Jing-sue que tenía la cabeza apoyada en sus brazos. ¡Qué lástima! Su Jing-sue es buena en todo, pero no puede hablar. No puedo molestarla para que escriba esos pasos complicados para mí. Así que agarré el papel y caminé hacia el asiento del delegado. Sonreí tímidamente. Delegado, ¿podrías explicarme un problema? El delegado asintió y amablemente me pidió que me sentara. Tomó el papel y comenzó. Apenas me incliné, el papel fue jalado con fuerza. Levantamos la vista. Su Jing-sue, que estaba tranquilamente sentada en su lugar hacía un momento, de alguna manera había llegado hasta nosotros, con un leve enojo en su rostro. Estoy justo a tu lado. ¿Por qué fuiste a alguien más? Al escuchar esto, el delegado y yo quedamos instantáneamente atónitos. No solo nosotros, toda la clase estaba conmocionada. Ella podía hablar. Las palabras de Su Jing-sue fueron como un rayo cayendo al mar profundo y explotando a 3 metros de altura. Después de un momento de silencio, los ojos de los estudiantes se volvieron hacia mí simultáneamente. No me miren. No sé por qué Su Jing-sue dejó de ser muda de repente. El delegado reaccionó rápidamente, señalándome y gritando sorprendido. Zen, tu cháchara puede curar la mudez. Diversas discusiones se esparcieron por toda la clase. ¿Una persona habladora puede curar la mudez? ¿De qué le habrá hablado Senaochen a Su Jing-sue? La puso tan ansiosa que pudo hablar. Su Jing-sue me jaló con impaciencia. Ven aquí. Deja que te explique. Me arrastraron de vuelta a mi asiento con cara de terror. Empecé a escuchar los problemas sin ánimo. No. Su Jing-sue todavía no había explicado por qué podía hablar. ¿Podría mi charlatanería tener tal poder que hasta una muda podía hablar? Mi mente divagaba hasta que me golpearon violentamente en la cabeza. Su Jing-sue no parecía estar de buen humor. No te distraigas. Tu alma fue arrebatada por el delegado. La miré incrédulo. ¿Qué dices? Fue porque tú me asustaste el alma. Después de ese día, Su Jing-sue empezó a hablar con normalidad, aunque seguía hablando muy poco. Mayormente se apoyaba el mentón en la mano y me miraba hablar. La vida continuó como de costumbre. La diferencia esta vez fue que aprobé el examen con la ayuda de Su Jing-sue. Justo cuando me sentía orgulloso cada día porque ya no tenía que ser amenazado por mi mamá, un rayo del cielo despejado cayó sobre mi familia. Mi mamá cocinaba en la cocina mientras yo jugaba videojuegos en la sala. Un claro timbre rompió el silencio. Mi mamá y yo abrimos la puerta con sospecha, pero encontramos a un apuesto anciano parado en la entrada con una fila de guardaespaldas de negro detrás de él. Inmediatamente quisimos cerrar la puerta y llamar a la policía, pero la puerta fue empujada con fuerza. El apuesto anciano cargaba una bolsa grande y estaba muy emocionado, sonriendo y abriéndose paso. ¿Eres Senaochen? Soy el padre de Su Jing-sue. Vine a agradecerte. Mi mamá cambió rápidamente su expresión y sonrió. Oh, eres el padre de la compañera de mi hijo. ¿Por qué no me lo dijiste, hijo? El padre de Su se sentó solo en el sofá. Bo, mi hija Su Jing-sue tiene autismo severo desde hace varios años y incontables médicos famosos no pudieron curarla. Gracias a su hijo. Espero que pueda hablarle más a Su Jing-sue. Solo tengo una hija. Dependo de ella para que me cuide en el futuro. Resulta que Su Jing-sue no era muda, sino que tenía autismo severo. Mi mamá me lanzó una mirada, que significaba que me las cobraría después, y fue a lavar la fruta. Después de charlar un rato, finalmente entendí qué estaba pasando con la enfermedad de Su Jing-sue. Había dejado de hablar desde la secundaria. El padre de Su Jing-sue la llevó a chequeos. El médico dijo que padecía depresión y un poco de autismo. Algunos autismos no son lo mismo que el autismo común, ¿verdad?
Evidentemente, el padre de Su Jing-sue ignoró por completo su depresión, enfocándose en si podía hablar o no. El padre de Su estaba radiante de alegría. Mi hija volvió a ser normal y nuestra familia Su tendrá una sucesora. Estaba pensando. Las palabras cayeron. Lo miré fijamente. Siempre sentí que iba a decir algo como tener otro hijo. Se dio cuenta de que había dicho algo mal y rápidamente se dio palmadas en la cara. Oh, mira mi boca. Bueno, no los molesto más. Me voy primero. Mi mamá lo siguió rápidamente. Quédese a comer antes de irse. Mire, no lo hemos atendido bien. Los falsos saludos de los dos se fueron desvaneciendo. Lo único en que podía pensar era que Su Jing-sue no era realmente muda, sino que estaba deprimida. Pero ¿hasta qué punto estaba deprimida para que una persona perdiera completamente el deseo de comunicarse con otros? ¿Qué había vivido Su Jing-sue exactamente? Yo, que había sido alegre por más de 10 años, sentí confusión y tristeza por primera vez. Mi mamá acompañó al padre de Su Jing-sue hasta abajo y subió apresuradamente a buscarme. Su expresión era seria. Aochen, dime la verdad. Esta Su Jing-sue de tu clase, ¿qué antecedentes tiene? Abrí la gran bolsa que su padre había enviado, llena de billetes. La otra caja contenía ginseng y abulón. El sonido del motor del auto llegó desde su partida. Caminamos hacia la ventana. Era un Rolls Royce. La enciclopedia Baidu en la pantalla de mamá seguía abierta, con una foto del padre de Su Jing-sue en ella. Vestía un traje con un aspecto seguro y parecía una persona exitosa. Su nombre era Su Semin, presidente del Grupo Su, la empresa líder de nuestra provincia. Su esposa, que también era la madre de Su Jing-sue, había muerto en un accidente de tráfico muchos años atrás. Mamá se veía un poco apenada. Deberías comunicarte más con esa compañera. No sé qué ha vivido, pero no te acerques demasiado. No somos del mismo círculo que ellos. Devolvamos estas cosas. Asentí aturdido y ayudé a mi mamá a limpiar las cosas de la mesa. Al día siguiente, entré al salón como de costumbre. Su Jing-sue ya estaba sentada en su lugar. La observé detenidamente, estaba corrigiendo mis trabajos. También había un desayuno caliente sobre la mesa. Intenté tragar los bollos calientes. Mi corazón estaba lleno de amargura. Después de comer, la observé a Su Jing-sue cuidadosamente. Sus suaves ojos y cejas eran como agua en la luz de la mañana. Se sonrojó cuando la miraba fijamente. ¿Por qué no hablas? Bajé la cabeza con un poco de tristeza. Algo pasó en casa. La razón que inventé hizo que Su Jing-sue pareciera preocupada. Pero aún no era buena con las palabras. Guardó silencio por unos segundos y luego me pasó el audífono que estaba escuchando. Me quedé atónito por un momento y luego lo tomé y me lo puse en el oído. Era una melodiosa pieza de piano con un canto un poco etéreo. Me quedé sentado en blanco, escuchando música en el salón vacío junto a Su Jing-sue. Luego recordé mis días de secundaria, esa fue probablemente la imagen más hermosa. Extendí la mano y suavemente sujeté el antebrazo de Su Jing-sue, encontrando sus ojos levemente sorprendidos. Hablé en una voz apenas audible. Señorita Su Jing-sue, háblame más en el futuro. Los ojos de Su Jing-sue se convirtieron en un par de medias lunas, lo que me dejó atónito. Sena-ochen, espero que solo me hables a mí. Había un toque de seriedad en sus ojos sonrientes. Pero después de un momento, giró la cabeza y se rió. Es broma. Solté un suspiro de alivio. El día anterior, había decidido hacer todo lo posible para ayudar a Su Jing-sue a superar la depresión y salir de ella rápidamente, volviendo a la normalidad. Pero la condición era no hacerla demasiado dependiente de mí. Así que comencé a pedirle constantemente a Su Jing-sue que me explicara problemas. Ella siempre estaba dispuesta a responder mis solicitudes. Gradualmente, mis calificaciones subieron. Mucha gente incluso vino a pedirme ayuda. No se atrevían a molestar a Su Jing-sue. Así que en cuanto terminaba la clase, un gran círculo de personas se reunía alrededor de mi escritorio, separándonos a Su Jing-sue y a mí. Una semana después, Su Jing-sue los alejó con fastidio y me envió una cuenta de WeChat. Esta es mi prima. Necesita tu ayuda más que ellos. Su Jing-sue dijo que estaba por rendir un examen o no tendría a qué colegio ir. No lo pensé mucho. Tomé la iniciativa de explicarle la situación a mis compañeros y me concentré en explicarle los problemas a la prima de Su Jing-sue. Su Jing-sue estaba satisfecha. Ya no parecía triste todos los días y sonreía felizmente.
Además, también hice todo lo posible para alegrar a Su Jing-sue e intenté con todas mis fuerzas que dijera más palabras. Mira. Hay un caracol en el alféizar. ¡Qué lindo! Pongámosle un nombre. La letra del profesor es tan complicada. ¿Puedes decirme qué significa? Me compró el desayuno. Quiero corresponder el favor. Temo que la chica rica no esté acostumbrada. Tengo que correr varios kilómetros para comprarlo en un restaurante de lujo. Tales cosas sucedían con demasiada frecuencia. Su Jing-sue lo había notado. Me miró con una sonrisa a medias. No soy muda. Puedo hablar. ¿Me tienes lástima? ¿Y me haces practicar el habla? Negué rápidamente con la cabeza. No. Sé que no. Entonces me gustas. Pequeño compañero de carpeta. Fui interrumpido a mitad de la frase. Su Jing-sue sonrió radiante y parecía de buen humor. Fue como si me golpearan con un palo. Me desperté al instante. Mi lengua parecía estar atada. No. No es así. Los ojos originalmente sonrientes de Su Jing-sue se apagaron. ¿Por qué? Tartamudeé. Ella pareció recordar algo. Su rostro quedó atónito. Susemin ha ido a tu casa. La ira trepó por las cejas de la chica, seguida de una profunda decepción y soledad. Entonces realmente me tienes lástima. Me compraste el desayuno porque querías quedar a mano. Apreté los puños. No. Es por el dinero. La expresión de Su Jing-sue fue un poco burlona. Esas personas tomaron el dinero y aún así me acosaron más. ¿Tú eres igual? Negué desesperadamente con la cabeza, intentando agarrar su brazo, pero ella lo esquivó. Mi corazón se contrajo. Ella parecía triste, pero al ver la decepción en mis ojos, entró en pánico y rápidamente agarró mi mano. No quise decir eso. Lo siento. El silencio fluyó entre nosotros. Finalmente, Su Jing-sue susurró palabras que apenas podía escuchar. Yo también doy lástima. Después de eso, sentí que me agarraban el corazón. No podía respirar. Su Jing-sue usó casi y salió corriendo del salón en pánico. Cuando llegué a casa, no dormí en toda la noche. Lo pensé toda la noche, que eran mis sentimientos por Su Jing-sue. Creo que no importa cuál sea nuestro estatus social. No sentía lástima por Su Jing-sue, sino que me gustaba. Estaba seguro. Pensando en su expresión lastimera cuando se fue, mi corazón empezó a doler. Mañana se lo diría. Le diría, te gusto mucho. No es lástima. No quiero estar en deuda. Mereces que te gusten. Pero cuando entré al salón con grandes expectativas, encontré que el asiento de Su Jing-sue estaba vacío. En los 2 días siguientes, no vi a Su Jing-sue. Estaba ansioso. ¿Estaba Su Jing-sue enojada conmigo? ¿Por qué no había venido al colegio tantos días? Hasta el 4.º día, me encontré con Susemin. Esta vez reveló su verdadero carácter, mostrando su frialdad e indiferencia. Cruzó los brazos y me miró con desdén. Pensé que eras un buen chico, pero solo eres un tipo que quiere coquetear con mi hija. Su Jing-sue está enojada conmigo por haber ido a tu casa y ahora no me habla. Fue castigada por mí. ¿Qué? ¿Está encerrada en casa? Miré a Susemin con aprensión. Él sonrió con sarcasmo. Deja de soñar con ser un cisne siendo un patito feo. Ya elegí a un joven apropiado para ella y se casarán después de que se gradúe. Fue como que me echaran un balde de agua fría en la cabeza. Me sentí frío de pies a cabeza. Me parece saber por qué Su Jing-sue está deprimida. La arrogancia de los adultos es algo que no podemos resistir. Solo podemos aceptarlo pasivamente. Sufriendo en plena conciencia. Apreté las palmas con fuerza. Soy sincero. ¿De qué sirve la sinceridad? Susemin me interrumpió rápidamente. Te digo que Su Jing-sue se va al extranjero. Si tienes sentido común, no te metas en su camino. Si insistes en hacerlo, no me importa usar mi poder para hacer desaparecer a ti y a tu madre para siempre. Eso era realmente aterrador. Pero sé que puede hacerlo. Investigué que vienes de una familia monoparental y tu madre es una empleada menor, ¿verdad? Después de decir eso, Susemin se giró sin dudarlo y se fue, dejándome solo y perdido. Era la primera vez que tocaba el amor. Antes de haberlo tenido completamente, me bloquearon fuera del círculo. Su Jing-sue se iba al extranjero. La detendría en su brillante futuro.
Aunque a ella no le importara, yo todavía tenía a mi familia. De pie bajo la lluvia, sentí sentimientos absurdos hacia el mundo por primera vez. Al día siguiente, regresé al salón con la mente en blanco. Había un desayuno familiar sobre la mesa. Su Jing-Sue llevaba una mascarilla en el rostro y los párpados levemente amoratados. ¿Podría ser que su semen le había pegado? Mi corazón dolía con cada latido. La escena que había ensayado innumerables veces en casa me dejó ahora perdido. Caminé directamente y tiré el desayuno en el bote de basura. Las pupilas de su Jing-Sue se dilataron con incredulidad. Intenté mantener mi expresión tranquila y me senté de nuevo. El pecho de su Jing-Sue subió y bajó varias veces y luego se calmó. Sacó calmadamente el libro, lo hojeó calmadamente y tomó notas calmadamente. No me miró con enojo. Durante toda la mañana, no nos comunicamos entre nosotros. Hasta la hora del almuerzo, me levanté para buscar la comida, pero ella me jaló de vuelta al asiento. ¿Me odias? Su Jing-Sue me miró casi con súplica. No pude soportar mirarla a los ojos. Sin decir una palabra, fui a buscar el almuerzo y lo traje de vuelta. Mastiqué mecánicamente y terminé de comer. Terminé la comida en silencio. Su Jing-Sue volvió a agarrar mi muñeca. La jefa que una vez fue admirada ahora bajaba su postura. Me susurró. Lo siento. Realmente quería preguntarle, ¿qué te pasa? Siempre he sido yo quien ha estado hablándole con arrogancia, compadeciéndola con arrogancia, y la quise imprudentemente. Y ahora la estoy abandonando presuntuosamente. Mis ojos ya ardían un poco. Cerré los ojos y reuní coraje para ser cruel conmigo mismo. Le pedí al profesor que me cambiara de lugar. Me estás distrayendo en el estudio. Su Jing-Sue quedó atónita. No quería escucharla disculparse de nuevo y me giré y salí del salón. Después del cambio de lugar, ambos tendríamos nuevos compañeros de carpeta, nuevas universidades y una nueva vida, y no nos molestaríamos mutuamente. Después de eso, Su Jing-Sue nunca volvió a buscarme. Gradualmente me acostumbré a los días sin ella. Más tarde, Su Jing-Sue hizo una buena amiga y podía reírse a carcajadas como una persona normal. También jugaba voleibol y participaba en concursos de oratoria. Se volvía más y más brillante. Cada vez había más chicos guapos que la perseguían. Incluso llegó a la lista de las chicas más bellas del colegio. Mientras yo seguía siendo el que se escondía en su caparazón, apenas piando dentro de él. Hice todo lo posible por no notar a Su Jing-Sue. Pero cuanto más lo pensaba, más inútil era. Sin darme cuenta, ya casi era el momento en que su semen se la llevaría al extranjero. Aunque estaba lleno de preocupaciones, no lo mostraba en mi rostro. Iba y venía a clase como de costumbre. Hasta el día en que salí del colegio. Me quedé para el turno de limpieza. En el momento en que terminé de barrer y abrí la puerta, me encontré con los ojos de Su Jing-Sue. Parecía haber estado esperando durante mucho tiempo, pero no mostraba impaciencia alguna. Al ver a la persona en quien había estado pensando, mi primera reacción fue quedarme paralizado. Había una mirada de ansiosa expectativa en sus ojos. Quiero decirte algo. No me interesa. Vete. Eso pensé en mi corazón. Pero Su Jing-Sue gentilmente agarró mi manga y no pude moverme. Estaba perdida y parecía pensar que era irrazonable, pero no sabía qué hacer a continuación. Me sentí un poco angustiado, así que hablé. ¿Qué pasa? Los ojos de Su Jing-Sue se iluminaron de inmediato. Mi enfermedad no me convertirá en una lunática. No te haré daño. Al escuchar esto, cerré los ojos y dije suavemente. Pensé que Su Jing-Sue había cambiado y mejorado. Habla con más fluidez y naturalidad, y es más alegre y generosa, en lugar de cobarde e inferior como ahora. Si mi existencia la hacía sentir triste, prefería desaparecer. Mi corazón era como un nudo. Su Jing-Sue continuó diciendo apresuradamente. Hay una razón para esta enfermedad. ¿Por qué? Me sorprendí. ¿Qué estaba tratando de hacer Su Jing-Sue? Cuanto más supiera, peor sería para ella. Rápidamente fingí no escuchar y caminé en dirección opuesta. Pero de esta manera, Su Jing-Sue, que originalmente dudaba, pensó que iba a huir y me jaló de vuelta con más firmeza. Mi madre y la mujer que tuvo una aventura con su semen murieron juntas. Me quedé atónito sin saber cómo reaccionar. El accidente de ese año tenía otro secreto. Pero en realidad ya lo sabía. Había investigado el accidente más de una vez e incluso traté de averiguar los pensamientos de su semen.
Desde que la madre de Su Jing-sue supo que Su Semin la había engañado, había estado deprimida e incluso intentó suicidarse frente a Su Jing-sue. La última vez que estuvo consciente, ignorando la obstrucción de Su Jing-sue, condujo para matar a la otra mujer y murió en el accidente de tráfico. Debe arrepentirse de no haber podido detener a su madre. Me da pena la experiencia de Su Jing-sue. Pero lo que me angustia aún más es que, después de que yo la herí, ella siguió insistiendo en revelar sus cicatrices. Entonces, tenme lástima. Levanté mis ojos asombrados y me encontré con los suyos. Tristeza, decisión, amor y odio oscuro e intenso fluían en los ojos de Su Jing-sue. Si al principio solo me tenías lástima, ¿puedes volver a tenerme lástima? No me dejes. Mi corazón se hundió mucho. La persona que amo está justo frente a mí. La razón por la que expuso sus cicatrices era para restaurar nuestra relación a como era antes. Pero mi madre aún me esperaba en casa. Fingí indiferencia. Lo siento. Con permiso. Los ojos de Su Jing-sue se apagaron. La escuché susurrar. Lo siento. Te he molestado. No me atreví a mirarla a los ojos. Huí a casa como un conejo. Mamá cocinaba en la cocina. Sostenía una espátula con una expresión sorprendida. Aochen, ¿qué te pasa? Me quedé mirando el espejo, yo mismo reflejado con los ojos rojos e hinchados, viéndome tan avergonzado. No podía soportar más la serie de golpes y rompí a llorar. ¿Por qué es tan difícil querer a alguien? La cautela de Su Jing-sue, su tristeza y su deseo, ¿en qué eran diferentes de lo que yo sentía ahora? Mi mamá limpió mis lágrimas con una sonrisa. A tan joven edad, ¿ya empiezas a sufrir por amor? ¿Es por tu compañera de carpeta con autismo? Hice un puchero y asentí levemente. Le conté sobre la amenaza de Su Semin y le dije todo lo que me había pasado. Mientras mi mamá escuchaba, su rostro se puso serio. ¿Qué? ¿En una sociedad con leyes, todavía quiere hacer esas cosas? Solo te está asustando. No tengas miedo. Tu mamá está aquí. Lloré y me acurruqué en los brazos de mi madre. Pero tenía razón. Su Jing-sue y yo no somos del mismo mundo. No debería haberla detenido en ir al extranjero. Mamá me consoló suavemente. Ambos necesitan crecer, pero eso no significa que deban separarse. De lo contrario, los dos sufrirán. Necesitas aclarárselo. Después de escuchar las palabras de mi madre, mis pensamientos se aclararon gradualmente. ¿Por qué dos personas que se aman tienen que sufrir de amor no correspondido? Quiero que Su Jing-sue sepa que yo también la quiero. Pero era demasiado tarde. No lo supe hasta el día siguiente, ayer fue el último día de Su Jing-sue antes de irse al extranjero. Quiso hacer un último esfuerzo antes de partir, aunque fuera para obtener mi lástima. Pero yo la rechacé sin piedad. Quise contactar a Su Jing-sue, pero descubrí que había eliminado toda mi información de contacto. Pensando en su disculpa por molestarme cuando se fue, lo entendí todo. Ella pensó que era un estorbo para mí, así que simplemente desapareció de mi mundo para siempre. Por mi vacilación, nos volvimos a perder el uno al otro. Después del examen de ingreso a la universidad, otro rayo del cielo despejado me golpeó. Mi mamá se desmayó en el trabajo. Cuando llegué al hospital aturdido, estaba acostada en la cama del hospital con el rostro pálido. La madre que aún estaba hablando y riendo conmigo unos días antes ahora tenía tubos por todo el cuerpo, esperando el juicio de la muerte. Me arrodillé en el suelo y gruesas lágrimas cayeron al piso. ¿Por qué Dios me hacía esto? No tenía dónde expresar mi desesperación interior. Crecí apresuradamente así. Me parecía cada vez más a Su Jing-sue antes. Me volví menos hablador y animado, viviendo en mi propio mundo. Mi madre insistió en que fuera a la universidad, así que tuve que pedir un préstamo estudiantil. Trabajaba todos los días para mantener mi vida y las facturas médicas. Desde hacer tareas hasta escribir artículos, desde dar tutorías hasta sustituir profesores y recoger paquetes. Desde el restaurante en la entrada del colegio hasta la gasolinera lejos de casa. Lo hacía todo y en todas partes. En los últimos años, sentí profundamente la malicia de los seres humanos. Puede ser sin razón o repentina, pero es afilada y áspera. Me fui aislando cada vez más. Aprendí a caminar con la cabeza gacha, lo que evita al máximo el contacto visual con las personas. Caminando por la calle, deseaba ser transparente y no existir. A veces pensaba, si nunca hubiera existido, estaría bien. Incluso tuve la idea de odiar a los seres humanos. Pero en cuanto esos pensamientos surgían,
Los disipaba rápidamente y me convertía en una cara sonriente frente a mi mamá. Hay esperanza en la vida. Por ejemplo, la enfermedad de mi madre está mejorando. Pero desafortunadamente, la realidad aplastó todos mis nervios. Me volví inferior e incómodo. Mi mamá veía mis cambios y a menudo me abrazaba con pena. Aochen, no dejes que yo te arrastre. Sal y ve más mientras eres joven. Pero yo no tenía deseo de salir. Finalmente entendí por qué Su Jing-sue no quería comunicarse con los demás y me di cuenta de mi ignorancia y cuánto daño le había causado. También entiendo que ahora la brecha entre Su Jing-sue y yo se está haciendo más grande. Todo ha cambiado. Han pasado 2 años. Mi mamá está a punto de ser dada de alta. El grupo Su también ha experimentado cambios radicales. Su Semin estaba gravemente enfermo hace 1 año, y las noticias de la única hija haciéndose cargo del grupo Su se transmitían por televisión todos los días. La propiedad del grupo Su fue completamente transferida a Su Jing-sue, pero ella aún fue resueltamente al extranjero y desarrolló los negocios del grupo allá. Recientemente hubo noticias de que Su Jing-sue estaba regresando. Para mi sorpresa, había un mensaje en mis momentos de WeChat, un mensaje que no debería haber aparecido. Era una foto de un avión con el subtítulo Sonju, finalmente. Inmediatamente pensé que era Su Jing-sue, pero rápidamente lo negué. Cuando se fue al extranjero, eliminó toda mi información de contacto. ¿Cómo podría ver sus momentos? Pero vi el apodo familiar Xiaoxian. Rápidamente recordé que era la prima de Su Jing-sue. ¿Habría posibilidad de que Su Jing-sue hubiera usado la cuenta de su prima para publicar ese momentos de WeChat? De todas formas, está regresando. Su Jing-sue debe haberse convertido en una chica más segura y enérgica. Sin duda seguirá habiendo muchos pretendientes a su alrededor. ¿Todavía me recordará? Pero me veo tan desaliñado. No debo dejar que me vea. Debido a los cambios familiares, me había excusado de las reuniones de exalumnos anteriores. Incluso el delegado sabiamente me había olvidado. Su Jing-sue y yo éramos 2 líneas paralelas que no deberían cruzarse. Así estaba bien. Verla en televisión desde la distancia también estaría bien. Pero mi autoengaño fue pronto interrumpido por una llamada telefónica. Sena-Ochen, hay una reunión de la clase este fin de semana. ¿Vendrás? Tengo algo que hacer. Ve tú. Siempre tienes algo que hacer. Su Jing-sue también vendrá esta vez. ¿De verdad no vendrás? Al escuchar ese nombre, sentí una vibración irreal en el corazón. Susurré. De verdad tengo algo que hacer. Hubo un sonido suave del delegado, seguido de un murmullo bajo. De verdad tiene algo. Después de un momento, el delegado habló de nuevo. Bueno, ¿qué tal el próximo fin de semana? ¿Cuándo estás libre? Estamos esperándote. Por ti podemos cambiar la hora. Estaba un poco avergonzado y no sabía cómo negarme. El delegado empezó a susurrar de nuevo. ¿Qué hacemos? Sena-Ochen, puede que Su Jing-sue no pueda venir. Dame rápido una fecha. Todos estamos esperando. No sé si fue porque no podía negarme o porque aún tenía alguna esperanza, pero de alguna manera acordé ir con el delegado. Después de acordar, sentí un profundo arrepentimiento. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo podría enfrentar a Su Jing-sue? ¿Y si Su Jing-sue realmente venía? Pero de todas formas, fui. Me arreglé sencillamente. Pero en el momento en que abrí la puerta, la luz del interior me cegó. Mis compañeros habían cambiado mucho. Llevaban ropa y zapatos hermosos y de moda, sentados juntos. La persona a quien adulaban me miró. Me quedé paralizado en mi lugar. Era Su Jing-sue. Se había vuelto aún más hermosa y sus ojos brillaban cada vez más. Con su apariencia impecable y calidad interior, naturalmente se volvió popular entre los compañeros. Por otro lado, yo me veía un poco torpe y solitario. Nadie me saludó, así que me senté solo en un rincón. Mi oscuridad contrastaba marcadamente con el ambiente animado del lugar. Bajé la cabeza y sorbí la bebida frente a mí. El delegado me saludó calurosamente de antemano. Sena-Ochen, ven y siéntate. Y le guiñó el ojo al otro extremo. Todos me reconocieron. Aochen, eres tú. No te reconocí antes. Voces amables llegaron de todas direcciones. Me sentí un poco aliviado. Estaba a punto de pasar el tiempo e irme rápidamente. Una sombra cayó sobre la mesa frente a mí. Era Su Jing-sue. De alguna manera caminó hacia mí.
Los compañeros pronto se fueron a otro lugar a cantar. Solo quedamos nosotros dos en el rincón. Sostenía la copa con fuerza en la mano con una expresión de pánico. Su Jing-Sue se sentó naturalmente a mi lado y empezó a jugar con su teléfono. Me quedé en silencio ante mi nerviosismo de hace un momento. Rápidamente saqué mi teléfono y empecé a navegar sin rumbo. Aunque estábamos lejos de la multitud, aún había personas que se acercaban a brindar y charlar con su Jing-Sue. Ella podía manejarlo con facilidad cada vez, rechazándolos con facilidad y humor, o mezclando conversación de negocios para seguir charlando. Era como un pollito en la sombra de un águila, pequeño y opaco. 1, 2, 3, 4. Ya no podía soportarlo más. ¿Estaba su Jing-Sue deliberadamente torturándome? Me levanté para irme, pero me jalaron de vuelta al asiento, igual que 2 años atrás. La miré con asombro. Su rostro estaba levemente sonrojado, pero seguía pareciendo frío. Tengo algo que decirte. Me senté de nuevo con calma. Quiero decirte que he regresado a China. Al escuchar esto, instintivamente miré a su Jing-Sue. Su aura era levemente fría, como para rechazar a las personas desde 1000 millas de distancia, pero sus manos se retorcían de manera poco natural, lo que la hacía ver muy nerviosa. Estaba intentando encontrar algo que decir. Cuando se encontró con mis ojos escrutadores, su Jing-Sue instintivamente enderezó los hombros. Recientemente me enteré de la amenaza de Susemin hacia ti. Apenas me enteré recientemente. Cuando se trató de ese incidente, mi rostro se puso feo. Pensar de nuevo en ese momento desagradable. Mi cobardía le causó demasiado dolor. Pero esta farsa debe tener un resultado. Me tranquilicé. Lo siento, su Jing-Sue. Fui ignorante en ese entonces y te herí. Por favor, perdóname. Mis ojos eran firmes y sinceros. Su Jing-Sue abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final solo dijo suavemente. Está bien. Relajé el cuerpo intentando mantener mi voz estable. Tengo algo que hacer y me fui. Su Jing-Sue asintió. Recogí mi abrigo y salí por la puerta. Mientras caminaba, me di cuenta de que algo estaba mal. ¿Por qué su Jing-Sue salió conmigo? Pero quizás de repente tuvo algo que hacer, así que no pregunté. Solo caminé naturalmente hasta que estuvimos fuera del local. Bajé la vista para buscar la aplicación de taxi. Su Jing-Sue, que acababa de salir, estacionó su auto frente a mí. Sube. Te llevo. Agité la mano. No hay necesidad de molestarse. Sube. Tengo algo que decirte. ¿Tienes algo que decirme otra vez? Estaba listo para no tener contacto con ella. Su Jing-Sue rompió mi frágil armadura varias veces. No tuve más remedio que subir al auto. Su Jing-Sue miraba al frente con calma, pero sus manos que apretaban el volante tenían las venas marcadas. Me gradué hace 2 años, así que esta vez regresé antes. La miré con curiosidad. ¿Regresas para heredar oficialmente la familia Su? Sale en todas las noticias. Ella suspiró suavemente. No. Ya terminé los trámites de adopción en el extranjero. Me sentí avergonzado y molesto de que mi memoria fuera tan mala. Su Jing-Sue apretó el volante con fuerza. Tengo otra razón para regresar a China. Acabas de disculparte conmigo y yo lo acepto. Pero yo aún no me he disculpado oficialmente contigo. Quedé atónito. ¿Por qué tendrías que disculparte conmigo? Su Jing-Sue frenó de repente, esperando el semáforo en rojo adelante. Parecía ya no poder aguantar más. Sena Ochen, te amenazó mi papá. ¿No tenías miedo? ¿Y no te sentiste agraviado? Me ardió la nariz. Por supuesto que tenía miedo. Y me sentí agraviado. Y los conflictos y la tristeza que me causaste, me los tragué todo solo. Pero nadie excepto mi mamá me hubiera entendido. Su Jing-Sue me miró seriamente. Me disculpo contigo en nombre de Susemin. Lo siento. Te hice sentir inseguro y en pánico. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, casi sin poder contenerlas. ¿Por qué me gusta ella? Porque es una chica tan delicada. Tanto en el pasado como ahora, puede entender mi sufrimiento indecible y tolerar mis contradicciones y vergüenza. Ella acarició mis cejas. Pensé que había regresado demasiado pronto porque no podía soportar los días sin ti. Pero ahora descubro que regresé demasiado tarde. ¿Qué pasó en estos 2 años? ¿Por qué te has vuelto tan callado?
Pensando en mi oscuridad de hace un momento en contraste con el brillo radiante de su Jingsue, de repente me desperté. Huí de sus yemas de los dedos apresuradamente. Los ojos de su Jingsue de repente se volvieron solitarios y decepcionados. Bajé la cabeza y no me atreví a mirarla a los ojos. Algo le pasó a mi familia. Mi madre enfermó gravemente. Tengo que salir a trabajar todos los días para ganar dinero. Le conté las dificultades y el dolor que no podía contarle a otros. No me sentí demasiado triste. Su Jingsue se quedó atónita por un momento y luego sus ojos se volvieron desamparados y angustiados. Murmuró. Me equivoqué. Me equivoqué. Aunque me odiaras, no debería haberme ido. ¿Cómo pude dejarte solo? Interrumpí el monólogo de su Jingsue. Ahora estamos a mano y ninguno tiene que sentirse endeudado o culpable. Eso es todo. Adiós. Abrí la puerta y bajé del auto para escapar de la vista de su Jingsue. La brecha de identidad es demasiado grande, lo que no es bueno para ninguno de los dos. Ahora soy inferior y cobarde. Me sentía incómodo frente a su Jingsue. Así que elegí escapar de nuevo. Aunque sabía que no era bueno, igualmente bajé del auto instintivamente. En los días siguientes, continué mis estudios aturdido, planeando recoger a mi mamá cuando llegara el momento. Finalmente, el fin de semana, corrí al hospital, pero vi a su Jingsue en la habitación. La enfermera sonrió y chismeó. Esta chica ha venido al hospital a cuidar a la tía. Tu novia es tan buena. Me sonrojé. Me sentí con emociones mezcladas al ver la escena en la habitación. Su Jingsue estaba ocupada atendiendo a mi mamá en ese momento y a veces la hacía reír con una sonrisa. Sin razón alguna, sentí una sensación constante de seguridad en el corazón. Su Jingsue se giró y me vio fuera de la puerta. Sus ojos se iluminaron. Mamá me hizo señas. Aochen, entra rápido. Entré a la habitación rápidamente y asentí con gratitud a su Jingsue. Sostuve la mano de mi mamá. Mamá, felicidades por tu alta. Preparé comida deliciosa para ti en casa. Mamá sonrió burlonamente. ¿Qué preparaste para Sue? Mis mejillas se pusieron levemente rojas, pero seguí fingiendo calma. No sabía que vendría. Mi mamá sostuvo mi mano. Su Jingsue salió conscientemente de la habitación. Sus ojos sonreían, pero también mostraban un poco de preocupación. Xiao Sue me contó sus pensamientos. Ha estado esperándote. Si no podía esperarte, vendría ella misma. Mi corazón dolió y bajé más la cabeza. Aochen, sé que has sido afectado por mi enfermedad y los eventos pasados, y que tu mentalidad no es tan buena como antes. ¿Pero todavía recuerdas lo que dije antes? Ambos necesitan crecer. Ahora veo el crecimiento de su Jingsue. Tú también debes seguir tu corazón y dar ese paso. Sí. Todo el tiempo siempre he elegido escapar, lo que lastimó a su Jingsue. Pero ella, que siempre fue callada, siempre ha sido tan sincera y apasionada, y siempre caminó firmemente hacia mí. Bajó su postura una y otra vez y se convenció a sí misma de venir a mí. ¿Debería seguir evadiendo así? Su timidez, su torpeza, su ternura y su singularidad frente a mí. Me ha conmovido decenas de miles de veces. Admítelo, te gusta su Jingsue. Y no es exagerado decir que la amas. Mirando los ojos sonrientes de mi madre, finalmente encontré un gran coraje. Esta vez, déjame ir realmente a tu encuentro. Solté la mano de mi madre y empujé la puerta. La chica que había imaginado incontables veces estaba de pie junto a la ventana a contraluz. Seguía siendo la misma que antes, con una sonrisa en su rostro, pero sin hablar mucho. Aunque el tiempo pasara, su Jingsue seguía siendo la misma que antes, esperándome en el mismo lugar. ¿Por qué nunca la valoré? Quería alejarla de mí. ¿Habría posibilidad de que yo, en sus ojos y en su corazón, fuera tan radiante? Su Jingsue me miraba con ojos ardientes, como si quisiera recordar mi aspecto actual para siempre. Finalmente disipé las nubes en mi corazón y caminé hacia ella con firmeza. Igual que ella lo hizo antes. Señorita Su Jingsue, ¿te gusto? No un poco. Realmente me gustas. Levantó la cabeza seriamente y me miró a los ojos. Entonces, ¿puedes darme una oportunidad? Nos quedamos de pie en el pasillo del hospital mirándonos el uno al otro, igual que 2 años atrás, cuando terminaba mi turno y ella me esperaba en el pasillo. En ese entonces, sus ojos estaban llenos de súplica. Pero ahora sus ojos estaban llenos de sonrisas. La abracé suavemente.
Yo debería hacer esta pregunta. Te he gustado durante mucho tiempo. ¿Puedo tener la oportunidad de ser tu novio? La sorpresa y el asombro en los ojos de Su Jing-Sue estaban a punto de desbordarse. Le acaricié el cabello con cariño y la sostuve en mis brazos con satisfacción. Entonces quiero confesarte algo. Novio, no tengo prima. Xiao Xion soy yo misma. Esta vez fui yo quien quedó sorprendido. Mirando su sonrisa orgullosa, regresé a ese bullicioso verano con olor anaranjada. Su Jing-Sue tenía enojo en los ojos. Esa fue la primera vez que habló. Estaba justo a tu lado. ¿Por qué fuiste a alguien más? Una ráfaga de viento sopló en el salón en ese entonces, disipando el largo entusiasmo en mi rostro. Creo que me enamoré de ella desde ese momento.